Hola, bienvenidos a todos. En la clase de hoy vamos a hablar sobre una cuestión de gran relevancia en relación con la Corte Penal Internacional y que es lo relativo al sistema de ejecución de penas. Bien, como ustedes saben y hemos visto en el temario de la asignatura, la entrada en vigor del Estatuto de Roma en julio del año 2002 supuso la creación y configuración de la Corte Penal Internacional como primer tribunal permanente, independiente, aunque vinculado a Naciones Unidas, universal y competente para juzgar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la agresión. Sin embargo, como les digo, el Estatuto de Roma no cuenta con un sistema penitenciario propio ni con prisiones propias. Por tanto, la Corte Penal Internacional puede imponer a una persona declarada culpable, entre otras, la pena de reclusión. Esta puede tener una extensión temporal que no exceda de 30 años, pero también puede imponerse la pena de reclusión a perpetuidad. Pues bien, la ejecución de las penas privativas de libertad depende de los estados que han suscrito el Estatuto de Roma y que además manifiesten su voluntad de recibir condenados, en virtud del principio de cooperación y de colaboración de los estados parte. Las condiciones de reclusión se rigen por la legislación del Estado de ejecución y se ajustarán a las normas generalmente aceptadas de las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos. En todo caso, la ejecución de la pena está sujeta a la supervisión de la Corte Penal Internacional, por lo que el Estado no puede poner en libertad al condenado antes del cumplimiento de la pena impuesta. La recepción de personas condenadas en centros penitenciarios españoles está supeditada siempre a que la imposición de la pena se ajuste a nuestra legislación. También hay que señalar que están excluidas de cumplimiento en nuestro territorio, en territorio español, las condenas de reclusión a perpetuidad. Por tanto, ese tipo de condenados, ese tipo de presos no son recibidos en nuestros centros penitenciarios. Cuestión problemática que surge. Miren ustedes, si la legislación penitenciaria de cada uno de los estados parte cumple, obviamente, con los estándares internacionales de garantía de los derechos humanos. ¿Y por qué les digo esto? Mire ustedes, les digo esto porque algunos países miembros que han suscrito el Estatuto de Roma de formación de la Corte Penal Internacional son países como Afganistán, Chad, Sierra Leona, Mongolia, etcétera, que son, como les digo, países en los que no se cumplen esos estándares internacionales de garantía de los derechos humanos. Pues bien, ante este escenario, ¿vale?, parece claro que los estándares de tratamiento penitenciario que la Corte Penal Internacional señala para los presos preventivos corren serios riesgos de no mantenerse en la fase de cumplimiento de las penas, salvo que los países occidentales, ¿vale?, en ese caso, asuman de facto el papel de, si ustedes me permiten la expresión, de carceleros de la Corte Penal Internacional. Creemos que es una buena oportunidad histórica en este momento para que se extiendan y generalicen por todo el mundo las normas generalmente aceptadas por las convenciones internacionales sobre el tratamiento de los reclusos, incluyéndolas en los acuerdos internacionales de ejecución de sentencias de la Corte Penal Internacional. También existe el denominado Centro de Detención de la Corte Penal Internacional. El centro de detención, obviamente, que funciona o sirve, ¿vale?, para todos aquellos detenidos o bien presos preventivos antes de que sean sometidos o juzgados por la Corte Penal Internacional. Pues bien, indicarles en ese sentido que existe una prisión de máxima seguridad en La Haya, ¿vale?, que es el único centro de detención que posee la Corte Penal Internacional. Los funcionarios encargados de la vigilancia de los internos forman parte, ¿vale?, del personal de Naciones Unidas. A este centro son trasladadas las personas detenidas en virtud, ¿vale?, de un mandato de la Corte Penal Internacional y conducidas a territorio holandés, donde está la ciudad de La Haya, porque deben comparecer ante la Corte en calidad de imputados, mientras permanecen, como les digo, en situación de prisión provisional y ya formalmente como acusados durante la celebración de los juicios, no la ejecución, obviamente, de las penas. Bien, una vez que el proceso ha finalizado y se ha dictado sentencia condenatoria que impone una medida privativa de libertad, el condenado permanecerá en este centro hasta que sea trasladado al estado donde se va a ejecutar la pena.
en este establecimiento indicarles que no se lleva a cabo el cumplimiento de las penas privativas de libertad. También indicarles que en el reglamento del secretario de la Corte Penal Internacional se establecen los derechos de las personas detenidas, así como también las normas de disciplina y de control. Bien, también indicarles que se regulan otras cuestiones, como puede ser la presencia de un equipo médico cualificado y debidamente equipado, con previsiones especiales para los supuestos, por ejemplo, de embarazo y parto, así como también para las personas disminuidas. Al objeto de salvaguardar la seguridad y la protección, se prevén medidas de control relativas a las llamadas telefónicas de los internos y sus visitas, que todas ellas son grabadas sin escucha simultánea. Si bien se admite la posibilidad, en determinadas circunstancias, de proceder a su escucha y análisis. Bien, el registro de las celdas, indicarles, de esta prisión de la Corte Penal es periódico, como parte también de la rutina del centro, pero también puede vigilarse en circunstancias excepcionales y limitadas en el tiempo, ¿vale?, la celda, ¿vale?, de forma constante e ininterrumpida mediante un sistema de vídeo y de audio, que se comunica al interno. También se regulan, ¿vale?, en ese reglamento del secretario de la Corte Penal Internacional, como les digo, los registros corporales a la llegada al centro, ¿vale?, y siempre que las circunstancias lo autoricen. También en ese reglamento se establecen los medios de coerción, las situaciones en las que está justificado el uso de la fuerza y, en su caso, la segregación de internos, no concebida como una medida disciplinaria, sino más bien para evitar conflictos precisamente entre los internos. Bien. Las medidas disciplinarias se impondrán siempre tras la oportuna formación de un expediente y cuando sean constitutivas de alguna de las infracciones de carácter disciplinario previstas. Desde nuestro punto de vista, y me gustaría subrayarlo como una cuestión que podemos calificar de sorprendente, las infracciones no aparecen divididas por tipos o por clases, lo mismo que las sanciones, que pueden ir desde amonestaciones al aislamiento en celda hasta pasados 7 días. Finalmente, el reglamento del secretario de la Corte Penal Internacional regula el procedimiento a seguir cuando el interno desee formular alguna queja, pudiendo ser asistido de abogado para su planteamiento o recursos posteriores. En definitiva, y como les he indicado, sería bueno que el resto o la gran mayoría de países occidentales y que sí cumplen los estándares de respeto de los derechos humanos para los reclusos permanentes, en primer lugar se adhirieran al Estatuto de Roma, al Estatuto de la Corte Penal Internacional, y que además, todos esos países pudieran ser receptores de presos permanentes, como por ejemplo no ocurre aquí en nuestro país, por la sencilla razón de que evitar precisamente de que esos presos permanentes vayan a otros países que sí han suscrito el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero que no cumplen con esos estándares de respeto de los derechos humanos. Y bien, hasta aquí nuestra clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención.